difusión de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Y bueno, nosotros realizamos cada cierto tiempo una actividad que se llama Coloquios Global. En esta ocasión vamos a presentar el número 89 de la revista, y vamos a hablar de la entrevista central que realizamos para ese número y que se la realizamos al musicólogo, productor, compositor, gestor cultural, bueno, un hombre renacentista, para decirlo de alguna manera, que es Roldán Marmol, y que estamos súper contentos de que haya accedido a participar acá. Igualmente, el entrevistador en esa ocasión fue Raúl Seca Castel, y súper contento que él haya accedido a participar. Está en Italia, o sea que ahora mismo allá deben de ser las 11 o las 12 de la noche, y pese a eso él está ahí despierto, apoyándonos. Entonces, bueno, sencillamente yo quería hacer una presentación de los ponentes, de Roldán y de Raúl. Raúl Seca Castel es un antropólogo italiano, actualmente es investigador postdoctoral en antropología cultural y social en la Universidad de Milano, Bioca, Italia, y desde 2013 se dedica al estudio del contexto social de los bateyes dominicanos. Ha publicado un libro y realizado un documental que lleva el mismo título, se llama Como esclavos en libertad. Y su último esfuerzo de investigación se centró en la perspectiva de la vida femenina en los bateyes dominicanos, gracias al cual se acercó al mundo cultural de la bachata como instrumento educativo, lo que me parece interesantísimo, y que él hablará más detalladamente a continuación. Y Roldán Marmol, como comenté, es un cantautor dominicano. Si se puede hablar de un género en que trabaja, ese sería el de la fusión, porque ha fusionado de todo. Y bueno, y tiene diferentes facetas. Roldán es sociólogo con una maestría en sociología política, también es gestor cultural, productor musical, productor de festivales, lleva más de 40 años haciendo activismo cultural en barrios, comunidades, y batalles y pueblos. Una muestra de su trabajo en el que rescata la cultura dominicana es el disco Sí Gaga, donde rescató ese ritmo y lo presentó a las nuevas generaciones. Actualmente es presidente de la Fundación Cultural Cofradía, y bueno, y vamos a hablar de todo eso a continuación. Y bueno, yo creo que ya ellos están acá, ¿verdad? Aparecen. Yo creo que deberíamos empezar con un poco con Raúl, quizá hablando cómo llegó aquí a la República Dominicana, un poco para que el público se acerque y lo conozca un poco. ¿Cómo está, Raúl? Hola, ¿me escuchan? Ahí ¿Sí? no te oye todavía. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como anticipabas, aquí ya es de noche, pero buenas tardes, porque supongo que el público es mayormente dominicano. Y gracias por la invitación. Es un gran placer para mí participar en este conversatorio. Y bueno, espero aportar algo interesante de mi parte. Como decías, yo viajé primera vez en República Dominicana en 2013 y desde entonces he estado visitando el país varias veces ya. O bueno, pocas veces, pero quedándome por mucho tiempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses cada vez. Y siempre en el marco de lo que son mis estudios de investigación por la Universidad de Milán, en la Facultad de Antropología Social. Eh, Inicialmente, lo que fueron mis investigaciones se centraron sobre todo en el contexto social masculino de los trabajadores de caña de azúcar en los bateyes dominicanos.
y es de ahí que surgió el libro que mencionaste, el documental. Y bueno, me dediqué sobre todo a ese aspecto del trabajo y bueno, de lo que es también una relación de explotación en el contexto de las plantaciones. Últimamente, pues en mi última investigación, que fue para mi título de doctorado, cambié la perspectiva de investigación y entonces fue cuando me di cuenta que toda mi atención se había enfocado sobre los hombres y que no había considerado a las mujeres, ¿no? Y fue de ahí que surgió esta atención mayormente a la vida social en los batalles, no tanto en las plantaciones, en el contexto del trabajo, sino en el mismo contexto social de las relaciones entre las mujeres y entre relaciones de género en los batalles. Y bueno, para no aprovechar demasiado de la paciencia y del tiempo del público, pues solo decir cómo me acerqué a la bachata. En realidad fue la bachata que se acercó a mí porque, bueno, yo vivía, en el tiempo que estuve realizando mi investigación, yo vivía en un batey, junto con una familia y bueno, o sea que vivía mi día a día junto con esta familia. Y el hecho es que me di cuenta que no había ni un solo minuto a partir del amanecer hasta la noche en que no sonaba bachata, no sonaba una radio, no solo en la casa en la cual donde yo estaba, sino que en cualquier casa del Batey. Y hay un recuerdo que supongo que puede ser muy interesante para dar el significado de lo que representa de algún modo la música y en especial la bachata en el batey, que es cuando una mujer, después de una hora o 2 horas de apagón, entonces con un silencio tremendo, ¿no? En el batey, y yo deseando que ese apagón durara unas cuantas horas más, y esta mujer diciéndome, pues con todo este silencio no consigo pensar, es imposible pensar con todo este silencio. Y bueno, eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Por lo que empecé a pensar qué significaba una afirmación tan fuerte, tan paradójica, ¿no? Estamos acostumbrados, por lo menos a nivel de la sociedad occidental, o bueno, en la cotidianidad, que es con el silencio que se piensa, que se reflexiona. Entonces, bueno, yo empecé a averiguar un poco lo que podía significar esta afirmación. Y bueno, adelantando unos temas que supongo vamos a enfrentar en este conversatorio, mi conclusión fue que en realidad lo que quería expresar esa mujer era exactamente el contrario. Con ese silencio ella conseguía pensar y sobre todo realizar lo que estaba viviendo en ese contexto tan duro y tan fuerte que es el contexto de los batalles, ¿no? A nivel social, a nivel económico. Entonces, de otra parte, por el otro lado, se entendía que esa música a niveles de volumen exagerados, como se escucha en los batalles, y no solamente en los batalles, era no solo un modo para entretenerse, una forma de entretenimiento, sino que tenía algún significado un poco más profundo. Y bueno, un primer aspecto para mí podía ser ese. O sea que durante el tiempo que se escucha la música, el pensamiento no es libre de reflexionar sobre los problemas, la cantidad de problemas que hay en los batalles a nivel socioeconómico, y se empieza a dejarse llevar por la música, por las letras de esas canciones, que seguramente también será otro tema que vamos a tocar durante este conversatorio, porque el tema de las letras es, yo creo, fundamental bueno, para averiguar un poco el valor y el significado de la bachata. Ya me detengo porque dejo la palabra a ustedes. Bien, Roldán, eh, se me ocurre eso de que quizá tú hables un poco, bueno, en tu caso sería la bachata siempre estuvo contigo, yo me imagino, pero me gustaría también saber ese acercamiento, cómo llega a ti, primero, antes de que llegue ya el estudio y, ¿verdad? Ya el análisis y esas cosas, ¿cómo fue ese encuentro? Porque yo crecí y soy un poquitito
más joven que tú y la bachata era un ritmo bien marginal aquí en la República Dominicana. Entonces quizá un poco podemos partir de esa parte. ¿Qué te parece? Bueno, en realidad es un tema para mí muy apasionante. En mi familia en la casa de mis padres no se escuchaba la bachata. Eh, Mi familia de origen es de La Vega, de hecho yo nací en Río Verde, La Vega, aunque llegamos aquí a Santo Domingo solo de unos 3, 4 años, o sea que yo he hecho toda mi vida en Santo Domingo y vivimos en barrios populares, en un principio en Sánchez La Fe, luego en parte de la zona de Cristo Rey, pero en realidad en mi casa no se escuchaba bachata, o sea, se escuchaban los boleros, a mi papá le gustaba mucho el tango, había, se escuchaba merengue, algo de música mexicana, de igual manera, pero no lo de la bachata. O sea, siempre fue un tema restringido de alguna manera. Lo que pasa es que luego yo tenía una gran búsqueda por el tema de la tierra, por el tema de la naturaleza, y ahí me acerco, después que termino la intermedia, que en lugar de hacer el bachillerato me voy a San Cristóbal a estudiar agronomía, al Politécnico Loyola, y ahí comienzo a sentir parte de esa sonoridad en esos otros lugares de los barrios, en los campos donde íbamos a hacer trabajo de práctica, o sea, paralelo al bachillerato en la escuela técnica. Y entonces no la termino porque siento que no es exactamente lo que estaba buscando. Me llenaba, era hermoso el contacto con la naturaleza, pero no era lo que producía la plenitud en mí. Y entonces vengo a terminar el bachillerato en Santo Domingo y entro a la UAS sin saber exactamente lo que iba a estudiar. Y ahí en ese momento del colegio universitario que me encuentro con los miembros del grupo Convite, con Dagoberto Tejera, con José Rodríguez, que estudiaba también ya, era el que escribía las letras en un principio junto a Luis Díaz del grupo Convite. Y entonces ahí viene esa relación y viene se me abre ese camino que para mí me marcó mi existencia y me transformó de un contacto directo con la diversidad de las distintas manifestaciones de la cultura popular dominicana. Entonces yo comienzo ahí junto con una gran antropóloga que fue June Rosenberg, norteamericana, que se quedó a vivir aquí, asumió la dominicanidad, fue la primera que hizo un estudio sobre el gagá en Haití primero, y el vudú, y luego viene a Santo Domingo, se instala aquí y hace el primer estudio. De hecho, yo conservo todavía el primer ensayo que hice con ella en un trabajo de campo en el colegio universitario, que fuimos a Palabé, al Batey Palabé, y fue mi primera experiencia de un gagá, y allí, claro, estaba la bachata, y en los barrios que íbamos y a los campos que íbamos a conocer los palos, la salve, los congos, la zarandunga, todas estas manifestaciones de la cultura popular, pues allí comencé a sentir la bachata, a disfrutarla, y me fascina no solamente que la articulé a mi producción musical, sino que me fascina bailarla y gozarla en cualquier instante, porque para mí tiene un sabor a dominicanidad sumamente particular, pero el que no baila la bachata difícilmente la pueda comprender como a plenitud y disfrutar a plenitud, porque a veces tú le escuchas a distancia y solamente percibe quizá el requinto, lo que alguna gente dice, que ese tintín de las cuerdas o ese golpe fijo del bongo, o sea, como que hay una cierta rutina, pero no, en la bachata de alguna manera se produce una modalidad de trance emocional. Y entonces hay que entrar en su mundo. El que no entre en su mundo a disfrutarlo a plenitud, yo pienso que sigue manteniendo esa distancia, aunque la pueda reconocer, pueda valorizarla o pueda asumirla quizá en una de sus modalidades en que se ha transformado, pero no disfruta su pura esencia. Entonces, pues nada, por ahí vino mi vínculo con la bachata que ha sido de larga data. Sabes que se habla siempre de varios periodos de la bachata. La bachata arranca, ¿verdad? Hablábamos algo marginal, muy cercano al bolero, Luis Segura, con, wow, ¿cómo se llamaba la emisora? De Radio La guarachita, Guarachita. Radio Guarachita. Radio Guarachita, le decía música de guardia, ¿verdad? Amarga, música de guardia. Eh,
Y ya con la generación tuya, la bachata, ya hay un grupo de jóvenes que introducen, se apropian de la bachata de alguna manera, Juan Luis Guerra, Lucía, Doña Silvestre. Entonces quizá un poco, si tú pudieras hablar de esa parte para los que no Bueno, conocen eso. Sí. de alguna manera, lo de la bachata, yo pienso que se puede, sí hubo una primera etapa de la bachata tuvo Luis Segura, donde estaba también Rafael Encarnación, que fue muy importante, tuvo también José Manuel Calderón, que se plantea, bueno, entre José Manuel Calderón, que si fue el primero que grabó bachata, el primer bachatero fue Luis Segura, hay sus debates ahí, porque José Manuel Calderón hizo una bachata, estamos hablando de 1962 al 64, fueron esos 2 o 3 primeros años cuando se comenzó ya a registrar de manera pública en grabaciones profesionales el ritmo de la bachata. Y primero se sentía mucho como un bolero rítmico, de alguna manera, con énfasis en las cuerdas. Y luego ya también el caso de esa bachata con un sentido mucho más, con sabor a dominicanidad, cuando se integra de manera más fuerte el bongo y el tema del requinto, y entonces ahí toma otro swing, y fue Luis Segura que más empujó ese elemento y logró hasta hacer experimentos sumamente interesantes más adelante, porque Luis Segura también fue el primero que se atrevió hasta a mezclar violines y a mezclar trompeta en medio de una bachata, pero fue muy interesante eso que pasó en ese momento de inicio de los años 60, y Radio Guarachita fue la emisora que asumió la promoción, la grabación y la promoción de la bachata a nivel nacional, porque era muy interesante, porque era la emisora del pueblo, o sea, combinaba la bachata pero con los anuncios públicos. En ese momento no había teléfono, no había celulares, es importante que la gente pueda comprender todo esto, y entonces al no existir eso, la población popular estaba a expectativa de Radio Guarachita para saber cuándo se le enfermaba un familiar o cuándo iba a visitarlo alguien allegado, sea un compadre, sea un hermano, sea un tío. Eran, además, no había las carreteras que tenemos hoy día, ni el desarrollo de los caminos vecinales, las conexiones en la territorialidad rural no existía de esa manera. Entonces, la gente tenía que me mande la montura, que fulano va para allá tal día, a tal hora llega. Entonces le mandaban un caballo, un burro, entonces era una situación sumamente, hay que entender la realidad tecnológica, de infraestructura que existía en ese momento cuando surge la bachata, y la situación política también. Y luego surge Leonardo Paniagua, que fue la persona que realmente le dio un empuje de colocación que comenzó a romper un poquito los sectores populares, quizás más marginales, porque él comenzó a utilizar una técnica distinta, que fue fusilar algunos temas que estaban pegados de bolero internacional, de alguna ranchera a nivel internacional, que ya la persona la conocían, y entonces comenzó a grabarla a ritmo de bachata, y ahí se da ese boom ya al inicio de los años 70. Digamos que esa fue la gran primera etapa de la bachata, que fue la base, y como tú bien decías, era asumida como una música de amargue, una música de guardia y de prostitutas, porque así se le llamaba directamente, o sea, música de guardia y de cueros, o sea, como popular y despectivamente se le denominaba. Y entonces viene esa generación tuya, introduce un poco, yo diría, ya elementos, por ejemplo, en las letras se transforman totalmente, entran mayores metáforas, se juega un poquito con eso, pero también entran instrumentos distintos que no estaban. O sea, la bachata sale un poco de esa marginalidad con esta nueva generación, ¿no? Bueno, eso, digamos que eso, los años 70 todavía sigue evolucionando esa bachata tradicional, entran nuevos actores de la música de bachata, con raíz también muy popular de distintas partes del país, tanto de la línea noroeste como del sur y la parte del Cibao.
Hay que mencionar a una gente como Luis Vargas, que le dio un impulso muy importante en esos años de los 70. Surge el fenómeno de Anthony Santos, que todavía hoy día es el gran referente a nivel de la música, de la bachata popular, de incidencia más amplia, de más arraigo. Anthony Santos, también te podemos mencionar Raulín, que surge después, Fran Reyes, El Chaval. Bueno, fueron los artistas que le dieron otro acento, que fueron dándole cierta característica propia a la bachata y que fueron el puente de transición para los años 80, finales de los 80, inicio de los 90, cuando ya sí, entonces entra una propuesta diferente, llega quizá a incidir ya más los sectores de clase media, y ahí entra el fenómeno de Víctor Víctor, que pues ya con otras letras, con otros conceptos armónicos, el trabajo de Luis Díaz, que fue importantísimo con lo que se llamó el electroamargue, como decía, o tecno bachata, las interpretaciones de Sonia Silvestre, con canciones como Yo Quiero Andar, como El Guachiman, que se pegaron duramente a nivel popular, pero ya en la clase media y parte de los sectores también de clase alta. Eso fue un tránsito sumamente importante, fue otro concepto de abordar a nivel temático, a nivel armónico y a nivel instrumental también, porque por ejemplo la propuesta de Luis Díaz, con una motivación importante, decirlo, de una gente, un productor con la visión de Cholo Brene, que fue un sociólogo, pero que se dedicó a la producción discográfica, con una percepción muy clara del vínculo de la música y la sociedad. Yo pienso que pudo tener esa visión para el cambio de la bachata y motivó a Luis Díaz a eso, a Sonia Silvestre también a interpretarla, y entonces hasta que llegue el caso de Juan Luis Guerra, que entonces viene el fenómeno de bachata rosa y un nivel de internacionalización que digamos ya esa es como que cierra un tercer momento importante, o tercera etapa del desarrollo de la bachata, tanto a nivel social como a nivel creativo y conceptual, armónico, melódico, rítmico, todo, y en la instrumentación y todo. Y luego ya hasta que el fenómeno impacta, digamos, desde afuera hacia adentro, que es la última etapa que se plantea en la bachata, en la que estamos actualmente, que fue el fenómeno de aventura, el fenómeno entonces de cómo la diáspora dominicana asume, recibe el fenómeno de la bachata, la recrea y entonces la devuelve hacia República Dominicana y la difunde a nivel mundial. O sea, el fenómeno de aventura es sumamente interesante. Yo, de alguna manera, lo vinculo con ese trabajo que hizo Sayan sobre Torres Sayan sobre el retorno de las yolas. De alguna manera, la bachata es un hilo conductor de ese fenómeno sumamente interesante, cómo los procesos migratorios, o sea, recrean los elementos esenciales de una identidad, de un pueblo, tienen la capacidad de reformularlo y tienen la capacidad de replantearlo y de imponerlo de alguna manera en la misma sociedad de origen y a nivel internacional. Y eso es bueno, parte del resultado también de la globalización, de la nueva tecnología y muchas cosas más que están ahí. Y de Nueva York, ¿no? No, el caso de Nueva York como síntesis, claro, porque el caso de la bachata es un elemento unificador a nivel latinoamericano, sí, o sea, hispano, y se asume como una bandera de hispanidad, realmente, un elemento cohesionador de la migración del continente. Es muy importante. Ahí está la identificación de los boricuas, de los venezolanos, de los cubanos, de los puertorriqueños, de la gente de Sudamérica en sentido amplio. Me parece que el fenómeno de la bachata tiene que ver con un elemento de identidad amplio, regional y de diferenciación sociocultural con la población originaria norteamericana y con las políticas y las ideologías norteamericanas. Oh, qué interesante. Y entonces, Raúl, en ese sentido, ya que llegamos como a aventura, ¿cómo entró la bachata en Europa y sobre todo específicamente en Italia, ya que es tu experiencia? ¿Y puede hablar un poquito de eso? Bueno, por lo que es mi experiencia, claro, el nombre en Italia que todos no pueden conocer es el de Romeo Santos y de Aventura, porque eso fue como una explosión que llevó la bachata, supongo, en todo el mundo. Yo creo que era 2002 o 2003 cuando Aventura sacó el tema de Obsesión y bueno, eso fue realmente una obsesión durante todo el verano, porque aquí
me acuerdo que fueron como 16 semanas que ese tema quedó en primer lugar como el disco más vendido, ¿no? Como el tema más vendido. Entonces, claro, de allí fue una, llegar a las masas de Italia y de Europa, no solo a través de la música, sino que ahora ya desde hace años surgieron escuelas de baile, por lo que decía también un poco Roldán, ¿no? De que las dos cosas no pueden ir separadas. O sea, ese conjunto entre la musicalidad, el escuchar la música, pero también leer y escuchar las letras, entenderlas y al mismo tiempo bailarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya Leo Santos es como un ídolo también para muchos aquí. Pero quería también volver un poco a los principios de la bachata, porque entre todo, ahora la bachata fue declarada el año pasado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, pero en parte Roldán mencionó cómo la bachata surgió. Se hablaba de bachata en términos de música de guardia, música de prostitutas, de guachimán, y no es por casualidad que en realidad el término bachata inicialmente ni siquiera se refería a la música, sino a una reunión, ¿no? Y de ahí a una reunión considerada vulgar, porque era la reunión de los barrios marginales, era la reunión de los migrantes que llegaban de los campos, y donde escuchaban música y tocaban guitarra y empezaban a hacer fiesta. Entonces, eso era visto bueno, por la clase media, por la burguesía, desde una perspectiva muy clasista, ¿no? Y entonces, eso, la bachata se fue convirtiendo de fiesta a un género que no tenía una especificidad, sino que su especificidad era eso, llegar de una clase muy baja. Entonces, cuando se hablaba del tema de cómo surgió la bachata, de que fue en realidad creada por los emigrantes de los campos. Esto se refleja mucho en los textos, en las letras de ese primer tiempo, de los años 60, en los barrios marginales, porque la migración, claro, conllevó un cambio muy, muy radical, sobre todo en las relaciones familiares y en las relaciones de género. Y no acaso también bueno, muchas letras de las primeras bachatas, después de una breve paréntesis romántica, ¿no? Casi como serenatas, fueron letras muy duras, donde se hablaba de prostitución, donde se hablaba de alcohol, de desahogo, de violencia, mucha violencia en muchas bachatas. Y bueno, eran como testimonios de la experiencia social que estaban viviendo esos inmigrantes que llegaban de los campos. Entonces, para, bueno, hacer una referencia por lo que fue mi investigación, muchas personas que yo entrevisté en los bateyes me contaron que se identifican muchísimo con las bachatas, sobre todo las bachatas antiguas, ¿no? Y bueno, casi con un orgullo muy identitario me dicen, es que las bachatas hablan de nosotros, hablan de la gente pobre, hablan de la gente negra, afrodescendiente, y cuentan historias que tal vez no han ocurrido, pero que pueden ocurrir a cualquiera de nosotros. Entonces, de ahí un poco la idea también, siempre hay que pensar en los bateyes como lugares que, bueno, surgieron de la herencia colonial, del sistema de esclavitud, que todavía siguen en una condición muy, muy específica, ¿no? Muy característica, carecen todavía casi siempre de instituciones educativas, no hay escuelas, o si hay escuelas, muchos niños no tienen la oportunidad de ir a clase. Y entonces, bueno, de ahí fue que surgió también otra característica, otra oportunidad que esta música que la bachata ofrece a los moradores de los bateyes, que es como una ayuda educativa, una ayuda formativa para las personas que no tienen acceso a
a canales de información y de formación institucional, ¿no? Entonces, sobre todo había una mujer en especial, pero varias que siempre me hacían escuchar algunos temas específicos, ¿no? Y parecía que contaba, que estas mismas canciones contaban su vida, la explicaban de principio a fin, y eran canciones sobre todo que hablaban de experiencias de prostitución, de mujeres abandonadas por los maridos, y entonces el tema educativo surgió en el momento en que explicaban que gracias a esas letras ellas aprendían los errores que habían cometido y trataban de transmitirlos bueno, a las amigas o también sobre todo a los hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la prostitución, en muchas mujeres esto es reconocido, digamos, como un error que hicieron en juventud, aunque con toda la explicación del contexto social y económico del batey, y bueno, una forma también de aceptación y de toleración moral que se da en los bateyes y que surge de este mismo entorno, pero muchas mujeres pues lo ven como un error, ¿no? Y entonces a través de algunas bachatas que hablan de ese tipo de experiencia, aprenden, ellas mismas me dicen, aprenden que hay otras formas para ganarse la vida, que hay otras formas para seguir adelante. Y bueno, es como si ven su propia vida reflejada en las letras de las bachatas. De ahí un poco la idea bueno, que hay una identificación muy fuerte todavía hoy entre los moradores de los bateyes, que siguen siendo personas muy marginalizadas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las posibilidades y las oportunidades de acceso, ¿no?, a canales de movilidad, con las bachatas. Y sobre todo, yo en los bateyes escuché bachatas, por ejemplo, que no se escuchan en la capital o en otras ciudades, ¿no? En los bateyes escuché a Marino Pérez, que no sabía ni quién era. Escuché a Ramón Torres, que ya, bueno, es un poco más conocido, pero también el caso de Ramón Torres es muy explicativo, porque muchas de sus bachatas hablan justamente de eso, ¿no? De la vida en los campos, menciona los bateyes, menciona la afrodescendencia, menciona experiencias que son muy comunes en esos lugares como los bateyes. El poeta. El poeta Ramón Torres. Roland, en el artículo, en la entrevista, tú hablas un poco y tomando algo que mencionó Raúl, y era de la relación del blues con la bachata, por ejemplo, con eso, de que llega a contar una historia de una sociedad marginalizada, y que la forma de expresión que encuentran es a través de la música, y que de alguna manera ese ritmo sirve para cantar el dolor. Creo que tú te refieres a esa palabra. Sí, en realidad, bueno, retomando un poco la lectura que está haciendo Raúl, en verdad el surgimiento, el contexto sociopolítico y económico en que se crea la bachata es fundamental para poder comprender las características a nivel musical y de los contenidos también literarios, de los mensajes y de la sensibilidad que acompañaba a toda esa población, porque la bachata no es una creación de uno, dos o tres artistas. Me parece que la bachata es un fenómeno colectivo, de alguna manera. Es simplemente la provocación de una realidad creativa provocada por un condicionamiento. Primero es la salida de un régimen de dictadura de más de 30, o sea, son 30 años de una situación sumamente difícil, marcada por la violencia, marcada por el desarraigo, por la exclusión, por mucha marginalidad, por muchas dificultades, por la imposibilidad de expresión pública como tal. O sea, los derechos humanos fundamentales estaban vedados durante esa dictadura de Trujillo. Entonces, al romperse la dictadura, es una coincidencia, pero totalmente precisa. Estamos hablando que en
En el 61 se da el ajusticiamiento de Trujillo y en el 62 de una vez se graba la primera bachata. O sea, es una continuidad, es una ruptura que tiene que ver con esa continuidad histórica que sentía el pueblo dominicano. Entonces, ¿por qué? Porque ahí inmediatamente, con el ajusticiamiento de Trujillo, se da un desenfreno de la sociedad que estaba cargada de esperanza con relación a lo que era el proyecto del Partido Revolucionario Dominicano, a lo que era el 14 de junio, a las luchas de libertades que habían en los distintos pueblos. O sea, había un potencial de esperanza extraordinario por parte de la gente y ahí comenzó un proceso migratorio intenso hacia las ciudades, especialmente hacia el Gran Santo Domingo. Y entonces ahí se comienzan a formar los grandes cordones de miseria alrededor de la capital. Y eso es importante porque ahí alrededor de ese cordón de miseria es que se comienza a crear ese concepto de sensibilidad, de sentimiento, de percepción de la vida y de ese nivel de pobreza, de exclusión y de todo eso y de esperanza. Por eso yo digo en algún momento que la bachata es una creación, digamos, con sabor rural, pero marcada por lo urbano, especialmente por eso la marginalidad urbana. Eso fue lo que posibilitó digamos, el concepto mismo de creación de la bachata. Y por eso hay muchas influencias. Aquí, en ese encuentro rural-urbano, se producen muchas influencias del bolero latinoamericano, de la guajira, también cubana, de la música jíbara puertorriqueña, que tuvo mucha incidencia. El caso del jibarito de Lares es importante todavía. Hace poco estuvo aquí en Santo Domingo. De finales de los años 50, el jibarito de Lares está influyendo y está incidiendo en el desarrollo de la bachata, especialmente en toda la primera etapa. Es una forma de cantar con un aire muy, muy, muy rural, que de alguna manera algunos plantean que también podría tener, aparte de las influencias occidentales, o sea, especialmente hispánicas, que se puedan dar en algunas formas armónicas de la bachata, puede haber en algunos momentos también alguna sensibilidad de esas poblaciones originarias indígenas, pero es un tema mucho más complejo de poder percibirse. Pero de alguna forma es importante ese contexto histórico, social, político, económico, para ese surgimiento también de la bachata como una expresión de dolor, como una expresión de un desgarramiento existencial que se tenía en ese momento, y por eso también la gente expresa el dolor, expresa los conflictos emocionales, las relaciones de pareja, el problema del machismo sale ahí, el problema del alcohol como un elemento también, de alguna manera, que parte de la cultura popular dominicana y un elemento desinhibidor también en los procesos mismos de la vida. De alguna manera es un factor que posibilita el afrontar determinadas situaciones de crisis y de existencia humana. Entonces, todos esos elementos, de alguna forma, te plantea un paralelo con el tema de lo que fue el blues, también a nivel de las poblaciones negras norteamericanas, que venían de una realidad de esclavitud y también de un desarraigo a nivel cultural. O sea, eran poblaciones que tenían su origen en África, que fueron traídas forzosamente como esclavos y esclavas a esa parte del continente americano y que sufrieron de manera cruel toda esa realidad. Entonces, ahí hay una expresión en el blues también de un sentimiento, de un dolor, y que la bachata de alguna manera trae parte de ese feeling que yo lo conecto. Hay una manifestación aquí que es el palo de muerto, que es cuando se toca, cuando muere una persona de la cofradía a nivel religioso popular, y entonces se le toca que es realmente un toque ceremonial, pero cargado increíblemente de un dolor muy profundo, porque se le canta a una madre que está muriendo, a un hijo, a un abuelo. Entonces, todo el texto está orientado hacia esa línea, y para mí que hay mucho vínculo. De hecho, acabamos de grabar ahora José Duluc y yo, el primer tema que se hace, yo creo, en el país, una fusión entre un areíto y un palo de muerto, con algunos elementos armónicos sumamente interesantes que lo vamos
a dar a conocer próximamente y donde uno puede percibir que ese potencial de conexión con lo que es un blues. Aquí también hay un canto que lo hacen especialmente, lo que hacen los cantos de cantina, de serenata, que lo hacen las cofradías del Santo Cristo de los Milagros y las cofradías vinculadas a la Virgen de la Altagracia, que se reúnen alrededor de una mesa y comienzan con un pie forzado a improvisar cantos a capela. Y si uno revisa también las tonalidades, las formas armónicas de esas voces, uno va a encontrar también elementos sumamente interesantes que tienen que ver con las influencias africanas que tenemos en el país, aunque vinculada con la parte de la religión católica a nivel popular. Entonces, esos elementos habría que seguirlo trabajando y desarrollando, pero para mí que sí, que hay ese paralelo y se siente en las construcciones que se puedan hacer, aunque la bachata no se ha desarrollado tanto en ese concepto armónico, pero hay un vínculo en el aspecto social y en los contenidos y en la intención sentimental que lleva la propuesta de la bachata a nivel musical. A este respecto también creo que no lo mencionamos, pero la misma forma de cantar, ¿no? La misma forma, el estilo vocal también, Sí. Muchas veces parecido a un llanto, ¿no? A un sollozar casi. Esta forma también que surgió, como mencionaste tú, después de la dictadura, como un destape emocional que encontró una forma para expresarse. Y de la misma forma también, de la misma manera podemos entender, yo creo, el recurso a unas letras que utilizan dobles sentidos, que utilizan metáforas, que utilizan juegos de palabras, como también indirectamente, ¿no? Una herencia de ese periodo de dictadura en la cual no se podía decir todo lo que uno quería. Y entonces como una forma de eludir, ¿no? la censura, una forma de expresarse, pero no de forma directa. Creo que estos dos temas también pueden ser relacionados un poco bueno, a nivel histórico, por lo que es el tema de la dictadura, y bueno, que no terminó con Trujillo, podemos decirlo, porque sí, hubo una gran esperanza con el fin de la era de Trujillo, pero luego empezaron los 12 años de Balaguer, que también fue el momento en que más se modernizó la República Dominicana, en que más hubo procesos de flujos migratorios desde los campos hasta a las ciudades, y donde esos barrios marginales de los que hablaba Roldán también se fueron como llenando y crecieron alrededor de la capital, y fue ahí justamente donde todo este aislamiento, toda esta amargue, encontró la forma de expresarse a través de la bachata, de su musicalidad, de su vocalidad. Sería bueno, Fran, sí. en la línea que decía Raúl, que a veces conocemos más los artistas que se han comercializado, que han tenido más impacto público, así, pero durante todos esos años de los 60, los 70, parte de los 80, hay una serie de bachateros quizá anónimos a nivel público, pero que fueron y siguen siendo fundamentales en el proceso de desarrollo y consolidación de la bachata a nivel popular. Gente como lo que mencionaba Raúl, como un Ramón Torres, que todo el mundo le dice el poeta. No es preciso ser poeta, muchachita enamorada basta con... tiene una forma de creación muy particular, y así hay muchos otros. Ahí podemos mencionar a Olivio Acosta, a Bernardo Ortiz, a Inocencio Cruz, que ha dejado todo un legado también, el Chivo Sin Ley, Aridia Ventura, que como mujer fue de las bachateras que ha marcado más el desarrollo de esa modalidad musical dominicana, a Miguelito Cuevas, a Marino Pérez, que lo mencionaba, Tony Santos, que es diferente a Anthony Santos, y que tuvo también una época de mucho impacto. Y yo hablaba con el amigo recientemente, con Chino Méndez,
que fue un gran promotor. Él fue uno de los, porque jugaron un rol también clave. Nunca se habló de la promoción, mayormente se habla de Radio Guarachita, pero hay una promoción que se hizo directa en los bares, en los colmados, en lugares, en calles, que fue lo que posibilitó también el que la bachata se convirtiera en una música de consumo amplio a nivel popular, porque en la primera etapa era esa música de guardia, pero el consumo era muy, muy restringido a pequeños lugares, muy restringido. Entonces comenzó a expandirse. Yo decía con él, de hecho, hay un par de lugares como Elvis Disco, que estaba en la Venezuela, que fue uno de los primeros lugares. Ya estamos hablando, fue inicio de los años 80, cuando comenzó el impulso más de incidencia popular para pasar entre los sectores populares y clase media. Y la primera emisora fuera de la Guarachita, que fue La Fuerza, ese fue otro que jugó un rol importante para romper esa barrera. Y el caso de San Cristóbal también, inicio y mediados de los 80, que fue un lugar en la piscina y en el Hotel San Cristóbal, en la UAT, que se formó por primera vez los lunes de la bachata. Y le llamaban primero los lunes de la Margue. Y luego se comenzó a usar en los 80 el tema de la bachata. Y tanto así que los promotores, por ejemplo, de la Cervecería Nacional Dominicana, que era una de las marcas que más vende para consumo popular, sin embargo ellos no querían, o sea, a pesar de que aportaban para la organización donde estaban los artistas bachateros, no permitían que se publicitara ni se mencionara el nombre de la cervecería para no ligar la marca a ese tipo de música. O sea, era un tema sumamente complejo, hasta que Brugal y compañía, ya como Ron, entonces decide asumirlo y hacer una campaña y comenzar a promocionar una serie de espacios, y eso organiza un tour de la bachata. Y entonces ahí por primera vez ya se comienza, digamos, otro fenómeno a nivel promocional que es importante analizarlo, digamos, en el desarrollo y consolidación de la bachata. Tú sabes que tú hablando de todo esto, lo que me hace pensar es como en esto que está tan de moda ahora, que son las series de televisión. Una serie sobre el principio de la bachata sería un palo, sería interesantísimo, porque sobre todo se promocionaría toda esa música anda por ahí, pero también se verían esos principios difíciles, ¿no? Porque esta tarde hablaba con una amiga y ella me hablaba de la bachata y se refería a aventura y eso, y ella decía, bueno, no es lo mío. Y le decía, mira, es una cosa compleja, no es sencillo. Aventura es una partecita, un elemento pequeñito de un conglomerado, de un conjunto grandísimo. Entonces, es súper interesante. De verdad, muchas gracias por mi participar. parte, y desde aquí puedo estar muy de acuerdo contigo, porque creo que realmente falta una historia de la bachata dominicana, porque es un valor a nivel internacional ya ahora, desde que fue declarado patrimonio cultural, pero parece que falta realmente una investigación seria, actualizada, que un poco retroceda a partir de los orígenes hasta lo que fueron las varias transformaciones que sufrió la bachata a lo largo del tiempo. Así que, Roldán, ya te puedes animar. Gracias, hermano. Un abrazo para allá. Productor ejecutivo, músico, puedo hacerlo todo, Roldán, tú hasta actor. Esto es un lío demasiado fuerte, Fran. No, pero tú pudieras. Y yo, ya como para terminar, yo lancé una pregunta. ¿Cómo ven el futuro de la bachata? ¿Dónde se dirige? Ya la bachata es patrimonio de la humanidad, de acuerdo a la UNESCO. ¿A dónde ustedes, cómo la ven? ¿Se seguirá expandiendo, mezclándose con la música popular de otros lados? ¿Cómo dice Raúl? Bueno, ¿cómo se ve desde Europa? Bueno, en los últimos años lo estaba pensando antes cuando contestaba la pregunta por cómo llegó la bachata en Italia, pues estaba reflexionando como en realidad, bueno, a nivel internacional, pero en Italia también, está tomando mucho poder, bueno, lo que es el género reggaetón, ¿no? Y bueno, está un poco oscureciendo muchos otros géneros que llegan de América Latina, del Caribe, porque tiene una dominación, bueno, increíble a nivel musical, a nivel de videos, a nivel de radio.
Y entonces, bueno, no sé qué tipo de futuro tiene la bachata, pero afuera de la República Dominicana y afuera de lo que es la diáspora de los dominicanos. Pero, pero bueno, la historia siempre se ha hecho así, con mezclas de géneros que se juntan con otros, que van transformándose. O sea que yo no me preocuparía por la identidad de un género, sino que me encantaría ver cómo evoluciona todo esto. No, eso es así. A mí me parece que cada generación va poniendo su sello. Si hay digamos, un fundamento muy clave en el tema de la cultura, es que está en permanente transformación, permanente cambio. Y las generaciones, no solamente por una determinación, primero por la determinación misma de las generaciones y más por los cambios acelerados, que cada vez son más cortos a nivel de tiempo. Lo que antes implicaba 40, 50 años, ya ahora lo hacemos en un año o meses. Los cambios tecnológicos son increíbles como van imponiendo otra dinámica. Y, por ejemplo, el tema de la tecnología es lo que ha posibilitado también el gran desarrollo y el impacto de la música urbana, porque tiene una facilidad de producción ahora mismo en República Dominicana, por esa capacidad que tienen los jóvenes, especialmente los barrios populares, por ese chip genético que tienen también negro, y que tiene que ver con la parte africana, tienen el beat, o sea, dentro, y se le hace con una facilidad increíble para poder rapear, para poder improvisar, para poder hacer fórmulas rítmicas. Entonces, eso con una simple computadora y un micrófono en cualquier habitación, en un callejón de un barrio, ya hay un estudio. Entonces, eso está posibilitando que hay decenas y decenas de artistas urbanos, pero surge un fenómeno similar al de lo que pasó con la bachata, que está el desprecio, está el distanciamiento, está la negación, a pesar de que ya mucha gente de la clase, la mayoría de clase media y la clase alta también está bailando reggaetón, o te están bailando un dembow, o te están bailando un trap. O sea, el tema, sin embargo, la cultura urbana es hegemónica en República Dominicana hace más de 15, 17 años ya. Y sin embargo, aquí no se ha hecho la primera reflexión. O sea, no se ha hecho un congreso sobre la cultura urbana desde el Ministerio de Cultura para reflexionar y entender el fenómeno que se está y plantear alternativas ante eso. Hay cuestionamiento a nivel de contenido, de otro tipo de cosas. Con la bachata se están produciendo cambios, igual que ya la modalidad bachata urbana, que es representada así por Aventura. Hay otra propuesta, o por Prince Royce, o cualquier otro artista, se están dando otro tipo de mezcla ya con elementos electrónicos, y algunos lo están mezclando con música urbana también. Y así va a venir la transformación y el cambio, o sea, obligatoriamente. Eso es inevitable. Nosotros hemos hecho mucha mezcla también de la bachata con los congos, con ritmo de palo, con otras músicas étnicas de República Dominicana. Y yo pienso que está el reto ahí de abrirse a esa diversidad. Pero es interesante la propuesta que hacía de que se haga ese estudio y quizá una producción visual a la mayor profundidad sobre la historia misma de la bachata, donde podamos recuperar hasta el trabajo que hicimos hace unos años del bachatón, que fue interesante. Antes de morir Luis Díaz, hicimos un trabajo con Antena Latina, que duró un par de años y fue interesantísimo. Se llamó El Bachatón y fue una serie donde una escuela de formación y de competencia de nuevos talentos, pero donde trabajamos también en la parte histórico-cultural y todos estos elementos. Yo pienso que hay que recuperar eso en su más amplia dimensión. Sí, yo porque, no, digo, más aún porque todavía estamos a tiempo, o sea que muchos bachateros de los comienzos ya se fueron y otros están en camino. Pero otra cosa interesante también era como los tiempos se repiten, ¿no? Mencionabas antes la estigmatización que hay hacia el baile de la música urbana, del reggaetón, del dembow, que es exactamente la misma estigmatización que sufrió el baile de la bachata, ¿no? Porque Claro. bueno, se mencionó la letra, se mencionó la música, se mencionó la fiesta, que era el origen del término de la bachata, pero uno de los elementos también que hacía que la clase media despreciara a ese tipo de fiestas era esa forma tan explícita sexualmente, ¿no? De bailar en pareja, que es la misma forma
actualizada en que se baila hoy y en que se estigmatiza hoy que se llama el perreo, ¿no? Que hay, por cierto, algunos países trataron hasta jurídicamente De prohibir. sí, o sea que hay todo como un hilo rojo, ¿no? Que une una continuidad que atraviesa los géneros, las generaciones, y por eso es interesante no solo un estudio, una investigación sobre la historia de la bachata o la historia de la música urbana, de la cultura urbana en general en el Caribe y en la República Dominicana, sino también estudios comparativos y a lo largo del tiempo, transgeneracionales. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que la clave está en lo que dijo también Roldán al principio del baile. Creo que el secreto de la bachata, que sea tan pegajosa, tiene que ver mucho con el baile, esa centralidad. Y bueno, yo creo que ya nos pasamos de tiempo. Yo quiero agradecerle mucho por haber participado y recordarle a quienes nos vean que el artículo, la entrevista que le hizo Raúl a Roldán la pueden ver en la página web de la revista Global o adquiriendo la revista impresa en la editorial Globe. Y bueno, y darle muchísimas gracias a ustedes porque realmente ambos son dos maestros. Aprendí muchísimo oyéndolos realmente. Ojalá la repitamos, que hagan de otro género, no sé. Y ahí en el artículo, bueno, pueden ver un poco más el análisis que hicimos de la relación de la bachata con los batalles y todo eso. Y ahí está el fenómeno de Félix Cumbé, que es un caso dominico-haitiano muy, muy particular también. Bueno, Raúl, ya te podía dormir porque ya debe ser bien tarde ahí. Realmente, muchas gracias y bueno, y hasta la próxima. Queden bien. Gracias, buenas noches. Buenas, buen sueño, Raúl. Bueno, hablamos pronto. Cuídate.